Amén, Señor, amén. Amén. Bueno, los niños pasan a la escuela bíblica. Bueno, y para quienes estuvieron los últimos domingos, el último domingo, este es el tercero en el cual hablamos de la vida del profeta Daniel. Y la idea es descubrir qué nos dice Dios y sobre todo dónde está el Evangelio de Dios en cada porción de esta historia. Estamos leyendo un capítulo por semana. Leímos 2, nos toca el número 3. Y vimos que pasaron por muchas cosas, que si bien el profeta Daniel fue bendecido, no nos olvidamos que en realidad fue arrancado de su tierra natal, llevado como esclavo para servir. Pero Dios lo guardó a partir de ser distinto, ser diferente, que le permitió oponerse a las cosas, mostrar un espíritu distinto al que se veía, y también le concedió señales y prodigios, pero solamente por el poder de su palabra. Y entonces veíamos una y otra vez cómo se manifestaba el amor de Dios y cómo aparecía Jesús ahí en medio de todo eso. Y cómo el rey pudo ver las grandezas de Dios y pudo reconocer: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Bueno, en base a eso vamos a continuar. En el capítulo 3, versículo 1, vamos a ver cómo anda la vida del rey que reconoció a Dios. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, y acá ya vemos que arranca mal el capítulo, porque recordemos que era alguien que había reconocido a Dios, que sabía las señales, los prodigios, los milagros que podía hacer Dios, y que había sido advertido acerca de las cuestiones humanas, porque si recuerdan del capítulo anterior, él había soñado con una gran estatua que Dios la destruía y implantaba su reino, diciendo: las cosas del ser humano en realidad no valen, no perduran. Lo que perdura son las cosas de Dios, el reino de los cielos. Pero bueno, parece que se olvidó muy rápidamente de todas estas cosas. Y esto es a causa de tener un ídolo en su corazón. Vemos que construyó esta estatua, que por la idolatría este rey se desvió del camino del cual había sido enseñado. Y creo que como argentinos podemos descubrir muy bien lo que es la idolatría. Creo que no hace falta darnos como mucha explicación. Si ven un hincha argentino y tiene acá la del Diego, ¿quién va a decir que es su ídolo? Y el Diego. Si tiene acá el tatuaje de Messi, ¿quién va a ser? Messi. Y lloran, gritan. Y nos pasó en el Mundial, nos pasó a todos. No sé si decir que cada uno tuvo un ídolo en su corazón, pero hay gente que lo lleva a un extremo más que otros, ¿no? Y como argentinos no solo lo vemos en el fútbol, lo vemos en la política, lo vemos en causas incluso nobles, en cosas sociales que parecen buenas a los ojos, pero el punto no es las cosas que son, porque todos disfrutamos del fútbol, el ser humano se desarrolla a través de la política y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es algo bueno porque somos administradores de esta tierra. Sin embargo, pudieron notar cómo cuando alguien dedica su corazón, su mente a esas cosas, se comienza a transformar. Pudieron notar, tienen a alguien cercano, o quizá lo pueden ver en ustedes mismos, cómo comienza a cambiar su estilo de vida y pensamiento de tal manera que comienza a ser nocivo para sí mismo y también para el otro, y comienza a ser incluso desagradable esa persona, porque primero está lo que yo trato de defender y después está el resto. Entonces, vemos que se rompen cosas que antes estaban. Esto de la idolatría parece, bueno, una palabra muy rara para nuestra época, pero es bastante actual, porque de pronto los vínculos sociales se pierden, de pronto las familias se rompen, ya no podemos hablar con tal o cual, no, de política acá no se habla, no, de fútbol acá no se habla, la mesa familiar
Nos tenemos que estar midiendo a las palabras los unos a los otros. ¿Y vos a quién votaste? ¿De qué color sos? Entonces, sí vemos idolatría. Por lo menos creo que es un aspecto bastante cotidiano dentro de nosotros. Y lo notamos porque el problema de esto, otra vez, no es que estas cosas sean malas, no es que nos tenemos que alejar de estas cosas, porque muchas son nobles o son buenas para nosotros disfrutar de algo bueno. El tema es cuando comienzan a dominar sobre nuestros corazones, que se vuelven un problema. Y no medimos las consecuencias y nunca nos parece mucho. Entonces, al final nos estamos convirtiendo para la maldad. Y cualquier acción es válida: odiar, maltratar, insultar, con total, otra vez, de defender. Es más, pueden ver este rey que tanto se amaba a sí mismo que mandó a construir una estatua de sí mismo. Y una estatua significa recursos del pueblo, una estatua significa mano de obra, una estatua significa, bueno, todo lo que podía ser destinado para alguna causa, no, lo vamos a destinar para esta causa mía, que es mucho más importante. Y es más, ahora vamos a leer más adelante que esa misma estatua, ese mismo ídolo, lo hizo mandar a matar gente. Entonces, la idolatría es un problema mucho más grande. Estas cuestiones del corazón, mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, porque pervierte nuestra manera de ser. Y siempre todos estamos ahí al frente de batalla con este tema, porque pervierte nuestro corazón por nuestros propios deseos. En realidad es lo que nosotros queremos hacer o ser o obtener lo que nos lleva a la idolatría. Nos llena de codicia con el dinero, nos enceguece, nos amarga con alguna línea política o un color. La idolatría en uno mismo termina pervirtiendo la sexualidad también. Nos hace ser egoístas. Incluso en la iglesia misma se puede ver la idolatría. Cuando alguien ama más el ministerio, el cargo, el lugar, que al hermano que está al lado. Entonces sí hay tiempo para ser visto, pero no hay tiempo para ayudar al hermano en necesidad, al hermano que no está pudiendo venir. Entonces, en realidad no son las cosas en sí, sino nosotros, cómo las utilizamos y cómo vamos transformándolas para mal en nosotros. Porque aparte es rendir nuestras vidas. La idolatría justamente es dar constantemente de nosotros. Y es difícil darse cuenta de esto porque nos va inclinando lentamente. Y les quiero repetir otra vez, esto puede comenzar por cosas nobles, por metas nobles, por cuestiones de la vida. Pero luego nos va tomando cada vez más lugar y ahí el enemigo nos tiene y nos puede utilizar como una marioneta. Porque dice, bueno, como él desea esto, va a ir para acá. Entonces somos un pez y ese es nuestro anzuelo y nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando y nos tiene. Nos hace insensibles porque de pronto no nos importan las cosas que sí antes nos importaban. Y lo que nuestras acciones cada vez parece que no importan las consecuencias. 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, claro, cada uno, creo que podríamos hacer esta reflexión, ¿no? De estas actitudes feas que tenemos, o mirándolo a grandes rasgos, del que la sociedad tiene. No es porque justamente atesoramos o deseamos de tal manera que no nos importa las consecuencias, como la famosa frase de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, de pronto estos ídolos en realidad se convierten en dioses que necesitan y necesitan más, necesitan y necesitan más. Y como son dioses insensibles, que nunca nos van a decir basta, nosotros le entregamos por el propio deseo de nuestro corazón. En realidad, claro, existen, creo yo, mucho más dioses de lo que pensamos, y son dioses menores y egoístas que utilizan a la gente como carne de cañón para simplemente engrandecerse a sí mismos. No, estas cosas que nosotros les entregamos a nuestras vidas no le importan que en realidad nosotros arruinemos las nuestras
ni llevarnos a las muertes, ni que torzamos nuestro camino. Son sendas de perdición. Y quiero que lo piensen en todo aspecto de la vida, porque hay muchas cosas que pervierten el pensamiento humano y el corazón humano, de tal manera que ya no siente amor, ni empatía, ni cariño. Es fácil o más fácil odiar, es fácil no perdonar, es fácil no ponerse en el lugar del otro. Y porque no, primero voy a defender esto y después el resto. Y de pronto encima, cada vez yo me preocupo menos por mí mismo. Entonces ya no me pongo a reflexionar sobre mis acciones porque lo que amo me demanda hacer esto. Y debemos saber que nada de esto es la voluntad de Dios. Deuteronomio 5:8 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo el pecado de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y esto es muy curioso porque hay gente que, bueno, o lo pudimos haber vivido, cualquiera, pero el hecho de venir a la iglesia, de congregarnos hace años, de participar, de estar, y de pronto digo, pero sigo teniendo el mismo carácter de siempre, sigo cayendo en las mismas cosas, sigo teniendo los mismos errores, tropezando con la misma piedra. Entonces, Cristo no funciona, el Evangelio no funciona. Entonces, la vida que Dios me propone no funciona, no es algo útil para mi vida, si al final sigo siendo el mismo. Y esa es la gran mentira del enemigo, ¿no? Cómo nos va torciendo, diciendo, al final Dios no te dio lo que vos querías. Mentira de la serpiente. Pero en realidad es otra cosa. ¿No será que hay algo que amás más que Dios que está pervirtiendo tu vida? Entonces los cambios que en realidad deberían ser por seguir a Cristo son cambios para mal porque estás siguiendo a otro Dios menor al cual le rendís tu vida. Quizás aquello que te inclina para mal, que cada uno creo que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se transforme? Y es difícil soltarlo, es difícil porque a veces uno está tan arraigado a eso que por más que sea un pañuelo que vos te pongas en los ojos y te ciega, uno dice, no, pero yo ya viví tanto tiempo con este pañuelo, no importa que no pueda ver, que huela mal, que esté podrido, es mi pañuelito de toda la vida. Y resulta que son esas cosas las que van llevando para mal nuestras vidas. Y no nos aferremos a eso, no nos aferremos a estos dioses falsos que no nos escuchan y que pervientan nuestra vida, porque justamente Dios quiere hacernos libres de todas estas cosas. Porque en el mismo mandamiento está la respuesta a este problema. Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es que cuando amamos al Señor nuestro Dios de esta manera, ya no hay espacio para que otras cosas ocupen el lugar. Ya no hay espacio para que el enemigo nos pervierta. Porque por más que los deseos de nuestro corazón sean otros, en nosotros decidir, porque es una decisión, amar a Dios, vamos a hacer primero lo que diga su palabra. No, sí, está bien, yo deseo esto, yo quiero esto, pero el Señor dice esto otro. Entonces ahí no vas a tener miedo de que te pervierta alguna línea de pensamiento en el mundo o que de pronto tu corazón te lleve hacia la maldad, porque vos en primer lugar tendrás al Señor tu Dios, quien no es un Dios egoísta, no es un Dios que quiere arruinar tu vida y te desea el mal y te va a traer muerte al fin, sino es un Dios sabio, de amor inagotable y gracia. Jesús es el camino, la verdad y en la vida. Quien va a Él, Dios lo cuida y lo salva. Primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no permitamos que dioses menores, que los deseos de nuestro corazón nos gobiernen. Amemos a Dios y pongamos primero su palabra. Entonces no vamos a tener miedo a que nuestra vida se vaya transformando para mal, a caer siempre en lo mismo.
Bueno, continuando con la historia, recordemos, este rey que había sido advertido de las obras humanas construyó una gran estatua. Daniel 3:2 continúa. Luego, el rey ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua del rey Nabucodonosor que había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, los pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y la gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Y la idolatría de este mundo es peligrosa, porque va a esperar que vos te arrodilles ante ellos, porque es un símbolo de poder. Y no hablo de gente, ni nombres, ni partidos, ni enemigos humanos que uno pueda ir detectando, sino justamente el enemigo espiritual que utiliza nuestro deseo para poder pervertirnos y que nosotros nos arrodillemos ante esas cosas. Y a los que no, simplemente los quiere matar. Como este rey. Si no te arrodillás, al horno de fuego. Y es como nos narra cómo iba a ser el final como es el final de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:11. Miren lo que narra la Biblia. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y la idolatría y la demostración de poder van de la mano, porque en realidad estos ídolos se crean por su capacidad de dar y quitar. A grandes y pequeños rasgos es así. Uno va y los busca o los atesora o los idolatra porque busca la felicidad que pueden dar, el bienestar o el momento bueno, o si son causas nobles, el objetivo que tienen, o si son metas o lo que sea. Entonces nos unimos en pos de todo eso que nosotros queremos ganar y luchamos por ello y damos nuestras vidas. Pero el enemigo lo usa para torcer nuestras vidas. Esta bestia que menciona el Apocalipsis, que no permitía comprar ni vender y que hacía ostentación de poder, es exactamente igual al rey Nabucodonosor, que mandó a erigir una estatua y quien no se arrodillara lo iba a matar. Y de esta manera muchos son engañados y los que no se humillan son asesinados. No te dejan comprar ni vender, te quitan todo lo que necesitas para demostrar o hacerte creer que lo que vos necesitas proviene de ellos. Entonces, bueno, esto es bastante fuerte, ¿no? Porque ¿qué es eso que no podemos soltar porque creemos que solamente proviene de ahí? Entonces, claro, la gente adoró a la estatua del rey Nabucodonosor porque
no solamente porque termina su vida, sino porque muchos admiraban la fortaleza del rey, el poder del rey, y querían estar bajo su mano. Quizá aquello que no podemos soltar es bastante fuerte, porque, claro, nosotros creemos que solamente va a poder venir de ahí. Y en la actualidad, lamentablemente, sucede que esta idolatría también no solamente golpea de ese lado, sino también de la humillación. Entonces, bueno, si no estás con nosotros, afuera. ¿Querés nuestra amistad? Amoldate. ¿Querés que te demos de comer? Habla bien de nosotros. ¿Querés que te tratemos bien? Ponete nuestro color. De otra manera, solo vas a ganar desprecio. Igual, no es mi idea que salgamos conspiranoicos de todo esto, porque el final de los tiempos habla del espíritu del anticristo, ¿no? Y sí es verdad que está detrás de las grandes maldades, pero también está en el día a día, en el corazón humano. Un hombre que ejerce violencia verbal o física contra su mujer no está escuchando al Espíritu de Dios, está escuchando al Espíritu contra de Dios, al anticristo. Cuando dos se detienen por un tema de tránsito y se comienzan a insultar y se quieren golpear y lastimar el uno al otro, ¿qué espíritu están escuchando? Uno de violencia y muerte, y que ese espíritu está cuando se aceptan sobornos, cuando hay corrupción en el trabajo, cuando se engaña a otra persona, en la amenaza, en la mentira, en los rumores falsos. Sí, queremos denunciar las grandes organizaciones, los países, o qué están haciendo unos en lo oculto y lo otro, pero el primero que tenemos que denunciar en realidad es la idolatría de nuestro corazón y cómo nosotros fuimos escuchando un espíritu que es contra de Dios, que nos fue pervirtiendo. Ese es el primero, porque Jesús dijo primero, mirad la astilla, que claro, justamente para que veles por tu alma primeramente. ¿Qué es eso en tu corazón que está pervirtiendo? Pero bueno, así como somos atacados por dentro, también lo somos atacados por fuera, porque la idolatría es mucho más peligrosa. Porque parece que todo está hecho como para que el ser humano incline su cabeza ante cualquier cosa que no sea Dios. Y nos controla de dos maneras. Con el deseo, como dijimos, porque uno ve las obras ostentosas que hacen los grandes y uno lo desea y quiere ser como ellos y comer de sus festines y disfrutar de sus riquezas, pero sus caminos están manchados de sangre y muerte. Esa es una manera que tiene de controlarnos, a través de ese deseo. Y la otra manera de controlarnos es a través del miedo, porque si no te pones de ese lado, vas a perder todos los beneficios. Entonces te humillan, se ríen de vos, te quitan todo lo que vos considerás preciado. Sobre todo hablo de los que hablan del Señor, ¿no? Los que aman al Señor. Se ríen de eso y se burlan. Así que sucede así, somos perseguidos. 1 Timoteo 3:10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra y de las persecuciones que soporté. De todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Dijo Jesús también en Juan 15:20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han desobedecido mis palabras, también las desobedecerán a ustedes. Cristo está en esta persecución. Cristo está al lado nuestro. Y ningún enemigo tiene más autoridad de aquella que le fue dada en el cielo. Y Dios puede permitir muchas cosas, pero jamás que nos aparten de su gran amor por su nombre. Romanos 8:33. Una cosa les digo, ustedes que creen en Dios y que en Él han depositado su confianza. No teman lo que el hombre pueda hacer, porque así todo Dios es más grande, más fuerte.
Es más fuerte que el espíritu de perdición que tienta a través de la idolatría. Y es más fuerte que cualquier poder que se oponga a sus hijos. El Espíritu de Dios, de quien acá habla, es lo suficientemente fuerte como para no dejarte que vos perviertas tu corazón y te vayas por el camino de la maldad y se oscurezca tu corazón, que cambie tu carácter para mal, que siempre caigas en las mismas tentaciones, los mismos pecados y vayas a pervertir tu mente una y otra vez. El Espíritu de Dios es más fuerte que eso. Y es más fuerte que la bestia que quiere que si no te arrodilles, te va a decir que te va a matar. Es más fuerte que él. ¿Quién acusará a los hijos que Dios ha escogido? 18:33. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y los hijos de Dios tienen el nombre de Jesús, esa autoridad en el nombre de Jesús para oponerse a la corriente de este mundo y vencer. No tenemos que ser esclavos de nada, no tenemos que arrodillarnos ante nadie, porque Jesús venció por nosotros. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que hallen paz en mí. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. No somos esclavos de nada. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puedes hacerte de tu vieja vida, puedes dejar todas esas cosas, puedes oponerte a la corriente de este mundo que muchas veces va transfigurando y nos va tirando filosofías porque el Espíritu de Dios es más fuerte. Pero continuemos con la historia. Les había ordenado que si no adoraban a la estatua, iban a ser asesinados. Daniel 3:8. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva el rey por siempre!, dijo el rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se inclina ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se inclina ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran los 3 amigos de Daniel que habíamos leído la última vez. Creo que todo creyente ha pasado por lo mismo. Lo hicieron con Jesús, lo harán con sus seguidores, tal como Él los dijo. Gente que habla mal a nuestras espaldas, que se burlan, nos humillan y se ríen de todo lo que somos y representamos. Se alegran de nuestras caídas y tampoco reconocen nuestros aciertos y logros y buscan nuestro mal. Pero no olvidemos que esta gente se arrodilló ante las cosas del mundo, que no reconoce el bien y el mal y que sus vidas no están produciendo ningún fruto bueno. Lucas 6:27. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también a la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Tratan a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio.
Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y la clave creo que está en este versículo. Si Dios es compasivo con nosotros y nos perdonó cuando éramos sus enemigos, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Y la respuesta es sí. Porque Dios quiere mostrar su carácter a través de sus hijos. Porque el problema no son las personas, sino lo que oprime detrás de ellas, a sus almas, que no lo ven porque no entienden el mundo espiritual. Esto es muy importante porque cuando creemos que estamos tomando un bando, entonces estamos en contra de, y entonces estamos en contra de las personas de pronto. Porque así funciona el mundo, ¿no? O sos de un lado o sos del otro, de arriba o abajo, blanco o negro. Y este mundo muchas veces nos engañó para acusar a las personas y guardar resentimiento. Entonces cuando alguien se burló de vos, cuando alguien te denigró, te decían, bueno, esa persona es tu enemigo, esa persona contra vos, y comenzás a guardar recelo, odio, rencor contra alguien. Sin embargo, nuestra lucha siempre primero es espiritual. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Qué importante es no atacar a las personas, verlas como nuestros enemigos, porque son almas perdidas y no saben que son instrumentos del mal. Y si lo saben, en realidad no saben las consecuencias de lo que es vivir una eternidad lejos de Dios. Por eso no tiene sentido jamás albergar odio, rencor, resentimiento. No vale la pena. No vale la pena. Y esto no significa ni ser blando ni retroceder. No, uno tiene que ser firme en las cosas de Dios, llevando la palabra de Dios. Ser fuerte en esta lucha. Pero Dios no te llamó a destruir almas. Te llamó a predicar la palabra de Dios para salvarlas. Qué distinto que es a este mundo, porque este mundo todo lo que es contrario a él lo quiere destruir, entonces se pelean unos contra otros, se matan unos contra otros. Pero Dios nos llamó a salvar, muy distinto. Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganzas, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Presenta tu causa a Dios, que Él puede solucionar el problema de raíz y vencer las tinieblas. Daniel 3:13. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar a estos que no se habían inclinado ante la estatua. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato en un horno en llamas. ¿Qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesac, Abednego respondieron, rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede salvarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que ha erigido. Y observemos cómo estos jóvenes no dijeron, no, mira cómo me acusan, no, mira, ellos tienen algo en contra nuestra. No, ellos pusieron enfrente a Dios primero, porque primero es lo eterno. 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esto va otra vez de la mano, con que el problema siempre es espiritual. Y otra vez hablamos de los ídolos, porque quiero ser muy enfático en esto. El problema de los ídolos, cuando uno cambia, cuando uno siempre tiene las mismas cosas, primero es espiritual el problema. Siempre la lucha primero es espiritual, es tu alma contra las tinieblas, pero en medio está Jesús que vence. Y la persecución que vamos a servir, que vamos a recibir como estos tres, como Jesús la recibió,
La lucha es espiritual. Apocalipsis 3:9 dice, el que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y fidelidad de los creyentes. Otra vez lo leo. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Y hay algo que creo que no debemos evitar decir cuando se comparte el Evangelio, que todo el que siga a Cristo va a ser perseguido, porque este mundo está en contra de todo lo que Cristo predicó. Justamente está en contra de todo. Por más que digan, no, fue un adelantado para su época, un maestro superior, él conocía muchas cosas, en realidad no atesoran nada de lo que dijo, porque no creen en él, no creen que sea hijo de Dios, no creen que resucitó, no creen en perdonar a los enemigos, no creen en someterse a la voluntad del Padre, están en contra de todas esas cosas. Así que lo persiguieron y lo persiguen hasta el día de hoy. Y lo persiguen de maneras muy directas, como diciendo estamos en contra de eso, como de manera menos directa cuando empiezan a modificar el mensaje de Jesús o lo empiezan a transformar o empiezan a hacer memes acerca de él. Y entonces así nosotros también nos persiguen cuando nos dicen, bueno, sí, pero no es tan así. O, mirá, me parece que tu vida está genial, pero en realidad te estás perdiendo de todas estas cosas. Y claro, entonces el enemigo te persigue, diciéndote que la felicidad que está buscando no está en Dios o que Dios te está privando de alguna felicidad. Y se burlarán de los que son fieles a Dios. Se reirán de la fidelidad, de la honestidad, de la honradez, y a la compasión la van a despreciar y el amor lo van a pagar con insultos y violencia. Pero hay que entender que es para felicidad de nuestra vida. Jesús dijo en Mateo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y bienaventurados porque si seguís el Evangelio, si seguís las cosas de Dios, se tiene que alegrar tu vida, porque no estás siguiendo la corriente de este mundo, que justamente es perversión, maldad, es caminos manchados de sangre y odio, sino que estás siguiendo el camino del Señor, que es vida, que es paz, que es fe, y que su fruto es eterno en Dios, porque quien sigue a Dios vive eternamente con Él. Entonces, sí, bienaventurados si somos perseguidos. Quiero que estemos alegres cuando nos insultan por seguir a Jesús, que cuando se rían de nosotros porque estamos cantando, adorando, cerrando los ojos, levantando la mano y se nos rían en la cara, bienaventurados somos porque Dios está con nosotros. Qué felicidad, porque si Dios está con vos cuando pases con todas estas pruebas, luchas, dificultades, y vos estás orando simplemente, Dios está con vos y te protege. Y aquellos que se ríen de nosotros porque predicamos el Evangelio, hablamos de una nueva vida, lamentablemente no tienen nada de eso. Cuando vienen las pruebas, dificultades y tormentas, Dios no está con ellos. Sí muestra su bondad, haciendo salir el sol cada día y le muestra bondades cada tanto, porque Dios es un Dios bueno. Pero al no seguir su palabra, no tienen la bendición del Señor. Entonces, sí se ríen de nosotros, pero por dentro están muriendo. Daniel 3:17 decía, si se nos arroja al horno en llamas, dijeron estos jóvenes, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que usted ha erigido. Y en estos dos versículos podemos ver la bienaventuranza, la felicidad, porque ellos tenían un deleite total en Dios. Entonces, claro, estaban contentos, alegres. ¿Qué importa si me quitas lo que más deseo? ¿Qué importa que me arrebates de este lugar de prominencia? ¿Qué importa que me humilles delante de todos estos? ¿Qué importa que amenaces mi vida? Mi deleite es Dios, mi felicidad es Dios y nadie me lo puede quitar. Así que haz lo que quieras. ¿Ven que acá vemos el bienaventurados? Que ellos son felices, ellos están contentos, ellos salen adelante porque su Dios, el Dios de los cielos, es lo más importante. Entonces, bienaventurados quienes no tienen ídolos en su corazón, sino que el Señor
Jesús es su Señor. Entonces, la verdadera felicidad está en Dios. No importa lo que te pase en la vida, no importa lo que te quiten, no importa lo que intenten burlarte, si el Señor es tu mayor deleite, es tu mayor felicidad. Ahí está el bienaventurados. Que el Señor sea siempre tu gozo, tu anhelo, así venga lo que venga, estarás feliz. Como dijo, está escrito en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Que eso sea para vos, que eso sea para vos la realidad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Así decía una canción. Los hijos de Dios pasan por tribulación. Abel presentó una ofrenda que agradaba al Señor y aún así sufrió muerte por manos de su hermano Abel, de su hermano Caín. Jesús amaba a Dios y aún así fue traicionado por los que amaba y fue vendido como esclavo. Jesús mismo, que hizo todo lo que complacía al Padre, fue muerto como un cordero en el matadero. Pero todos ellos fueron utilizados para mostrar la gloria de Dios. Abel nos mostró la fe y la devoción que complace al Padre, y su muerte nos dio a conocer que Dios no tiene por inocente al malvado. José fue llevado para salvar a su pueblo luego en una gran hambruna. Y encima no solamente su pueblo, sino también los extranjeros. Y Jesús mismo derramó su sangre para el perdón de pecados de toda la humanidad, para quien se arrepiente. Y así podemos tener comunión con Dios. No en vano son nuestras tribulaciones, ni cómo nos afectan, porque Dios se va a glorificar y va a ser para bendición de tu vida y para los que te rodean. Porque el Señor no depende de resultados ni de cómo va alrededor tus cosas. Él depende de Él mismo. Como dijeron estos jóvenes, si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que usted ha erigido. Aun si Dios no hace lo que esperamos, sabemos que Él es el Señor y ese es nuestro mayor deleite. Ya vamos concluyendo con la historia. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales fueron atados de pies y manos y cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un puesto alto en la provincia de Babilonia. Bueno, fueron sentenciados a morir por el fuego. Y gracias a Dios por esta historia, ¿no? Porque fueron rescatados. Pero ¿qué habrán pensado estos jóvenes al ser echados al horno de fuego? Que iban a ser asesinados. O sea, imagínense, ¿no? No es como un asado. Es un fuego mucho más fuerte, el rechinar
del combustible, madera o lo que sea que hayan utilizado, el aire áspero, caliente que te quema los ojos, te quema la garganta, el fuego intenso que te encandila, el calor insoportable. Quizás habrán pensado en nuestras oraciones, nuestro clamor. ¿A dónde han ido? Nuestras esperanzas, nuestras confesiones, nuestras luchas. Todo lo que entregamos a los pies del Señor, los miedos, los anhelos y esperanzas, todo lo que rezamos cada día, ¿a dónde ha ido? ¿No se lo pregunta a usted muchas veces? ¿No se pregunta a dónde va todas esas oraciones que uno eleva, que uno está solo o en comunión? ¿Acaso estoy hablando a una habitación vacía? ¿Estoy loco? ¿Estoy hablando a un Dios que no escucha? Porque estoy en tribulación, estoy en medio del horno en llamas. ¿A quién le estoy rezando? Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a ver tal cual estos jóvenes pudieron verlo. Porque ese horno y ese fuego que representa el juicio y la condenación de Dios, por cuanto todos pecamos y somos culpables de una gran maldad y nos alejamos de Dios, a todos los que creyeron ese fuego no los va a tocar. Ni el humo, como decía el versículo, ni el calor vamos a sentir. Vamos a pasar de largo. Porque Jesús va a venir y se va presente y va a decir, no, Él ha creído en mí, ella ha creído en mí. No se ha arrodillado ante ningún ídolo de este mundo, no ha seguido la corriente de este mundo, sino que me ha reconocido como su Señor y Salvador. Se arrepintió de sus malos caminos y siguió mi palabra. Por cuanto yo, por su fe, lo estoy justificando mediante mi obra en la cruz. Y ahí vamos a comprender más que nunca que nada fue en vano. Ninguna oración, ninguna adoración. Nuestra vida rendida a Cristo jamás fue en vano, porque lo que ahora hacemos por creer sin ver va a tener su fruto eterno, que es que vamos a poder pasar del antro de la condenación y podemos ir a los brazos del Padre. Solo en Jesús hay salvación. Así como Jesús rescató a estos jóvenes, también lo está haciendo con nosotros y lo hace para cualquiera que cree en Él. Isaías 43:11. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios, afirma el Señor. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo he hecho, nadie puede desbaratarlo. El que crea en el nombre de Jesús va a ser salvo, tal cual ellos. Porque Jesús salva. Y una vez quiero repetirlo, Jesús salva. Solo en Él hay salvación y no es mediante obras. No es por mérito, nadie lo puede ganar, nadie hizo nada para ganarse el favor de Dios. Él es bueno, Él nos salvó porque es misericordioso y tuvo compasión. Aunque nosotros nos hayamos alejado, entorpecido y pervertido nuestra vida y humillados en una gran maldad, arrodillados ante otros dioses, Jesús tuvo compasión de nosotros para que el castigo no venga, sino venga su salvación. Él puede cambiar nuestras vidas. Juan 3:16 creo que es muy conocido, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Gracias, Dios. Veamos los versículos finales. Con esto ya estamos terminando. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un puesto alto en la provincia. Y otra vez, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es esta tribulación? ¿Por qué me sucede a mí si soy hijo de Dios y justamente estoy siguiendo los caminos de Dios? ¿No era esa la línea para la felicidad? Pero es para que Él se glorifique.
Y para que también entiendas que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Esa es la felicidad. Y aparte para que los demás vean y digan, el Señor salva, el Señor salva. Mirá de dónde te saqué, dice el Señor. Mirá cómo cambié tu corazón, cómo cambié tu manera de pensar, dónde te puse en este nuevo lugar, cómo transformé tu familia. Ahora andá y mostrá a los demás lo que yo puedo hacer. Y pasaste por cosas muy difíciles, pero el Señor se glorificó en todas. Y de nada nosotros nos glorificamos, sino de Él, y eso es lo que nosotros queremos compartir a los demás. Hemos concluido esta historia, pero ¿vieron cómo se presenta el Evangelio una vez más? Los justos, los justificados fueron salvados del fuego mediante la fe, porque ellos creyeron que podían ser salvados. Porque dijeron, mi Dios puede salvarme. Y fue Jesús quien los salvó, ese que dijo, ese es un hijo de los dioses. Ese era Jesús en medio de las llamas. Que así como los salvó a ellos de las llamas, así nosotros nos va a suceder. Cuando por causa de nuestros pecados no vamos a ser condenados, sino que Jesús nos va a justificar, va a estar ahí. Y encima no por obras, acá lo podemos ver, porque vieron cómo estaban ellos atados, amañatados, los tiraron así que no se podían mover. Y así somos nosotros. No somos salvados porque algo podamos hacer. Ellos no fueron salvados porque podían protegerse del fuego de alguna manera. Así nosotros tampoco. No hay nada que nosotros podamos hacer. Sin embargo, somos salvados por su gran amor. También vemos algo que se repite en el Evangelio, que Jesús dijo en Mateo 16:25. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la encontrará. Y así como ellos la perdieron la vida, pero luego la ganaron, también quienes siguieron las órdenes del rey, dice los guardias, que arrojaron a los jóvenes al horno, ellos se prendieron fuego. Entonces, quienes quisieron salvar su vida por seguir las órdenes de este mundo, ellos al final fueron los condenados. Y eso es algo que se repite en el Evangelio. Y como no, otra vez quiero recalcar el accionar de su Hijo. Pues miren, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Porque fue Jesús quien los salvó. Fue su gracia y amor quien los protegió. Y mediante esta prueba, el Dios de los cielos fue reconocido y glorificado. Y los que no creían, ahora creen y saben que hay refugio en el Señor. ¿Ven? Este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la persecución que sufren los cristianos, pero esta es la gloria a Dios que recibe al final de esta historia. Y podemos entender algo muy simple, que quien va a Jesús es salvado. Puede pasar por muchas tribulaciones, pero el Señor lo sostiene de la mano. Vean y prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos son los que se refugian en Él. Solo en Dios haya descanso en mi alma, de Él viene mi salvación. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, dice Jesús, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Y en Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tal si oramos? Amén. Señor, descubrimos que solo tú salvas, que en ti está la salvación, Señor, que es por medio de la fe, que no hay nada que nosotros podamos hacer para rescatarnos a nosotros mismos. Pero tú, Jesús, con tu gran amor, tú nos salvas y nosotros nos queremos humillar ante ti. Queremos dejar de lado nuestros ídolos, las cosas que pusimos en primer lugar, Padre Santo. Estos sentimientos, estos deseos, estos pensamientos que nos hicieron inclinar ante otras cosas, inclinar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar, que nos pervirtieron, Señor, y que no nos dejaron entender tu palabra. Señor, nosotros queremos abandonar todo eso en tu nombre, Cristo Jesús. Estamos arrepentidos, Señor. Nos arrepentimos de haber elegido mal el camino, de haber pecado contra ti, de haber guardado maldad, Señor, de haber imitado a esos dioses falsos, Padre Santo. Te pedimos perdón, Padre. Señor, pero por fe nosotros sabemos que somos justificados,
que vos pagaste el precio en la cruz, por lo cual nuestros pecados fueron pagados. Y ahora nosotros tenemos comunión contigo, Dios, que podemos vivir una vida eterna contigo, Señor, y que somos felices contigo, Padre. Te doy gracias por eso, porque aunque vengan tormentas, pruebas, tribulación, aunque vengan las angustias, aflicciones, tú, Señor, estarás con nosotros. Es tu promesa hasta el fin del mundo. Y tú eres nuestra mayor felicidad. Señor, fortalece al hermano débil, te lo pedimos. Que tu palabra le llegue a su mente y a su corazón. A los trabajadores cada día que tú les des fuerza. A los que estén buscando trabajo, Señor, que pongan esperanza en ti, Señor. Y tú los hagas moverse también con sabiduría. Y que tú les proveas cada día, Padre. Señor, a los chicos, a los jóvenes que están estudiando, tú también los protejas, Señor, ante tantas cosas que vienen del mundo. Que ellos puedan ser luz y ser diferentes para mostrar tu gloria, Señor. Protégelos, Señor, cuando los humillen, cuando se rían de ellos, cuando digan cosas que son de tu palabra, Señor. Cuida sus corazones, dale valentía, dale fuerza, y que ellos también sigan encontrando felicidad y más felicidad en tu palabra y en estar y habitar contigo, Señor. Que esta iglesia, Jesús es Paz, también encuentre la deleite total, Padre, en predicar tu palabra siempre, Señor, que es Cristo, que tú moriste y resucitaste por nosotros. Señor, gracias, porque nada de esto que hacemos es en vano, pues tiene su fruto eterno en ti, Señor. Son las riquezas del reino de los cielos, papá. Y te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Bueno.